Dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hay una pregunta que también es un título. Dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te está deteniendo? En la vida cristiana es un caminar con Dios, pero hay cosas que nos pueden detener. Y la pregunta de Dios es, ¿por qué te detienes? ¿Sí? ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que sucede que te detienes? Y hay una orden. El texto 17 dice, levántate, y una orden muy especial para esa persona. Ahora, ¿quién escribió esto? El que escribió eso fue el apóstol Pablo. Él comenzó a darle testimonio a las personas acerca de lo que le había pasado. Él en un momento era un religioso que conocía las Escrituras, que esperaba la consolación de Israel. Era una persona que tenía autoridad para pedir la muerte de personas. Y de pronto dice la Escritura, allí en el libro de Hechos, y él cuenta en su testimonio, que él fue a buscar cartas para autorizar para una mayor persecución. Y él fue el testigo de la muerte de alguien que se llamó Esteban, ¿sí? Y hay varias cosas para entender de eso. Primeramente, nosotros a veces tenemos la justicia desde un plano natural, pero la Escritura dice que tenemos que tener una revelación de lo que es la justicia de Dios. Humanamente, nosotros diríamos, pero pobre Esteban, qué injusta que es la vida. Morir apedreado, con el futuro que tenía, ¿no? Esa es la lectura natural. Pero después, cuando sigamos en la predicación, vamos a entender algunas cosas. Ahora él dice que de pronto va para perseguir a la iglesia, a los discípulos. Y aparece Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y él tiene su primera revelación de lo que es el Señor y de lo que es la iglesia. Nosotros tenemos que entender lo primero. Cuando nosotros perseguimos a la iglesia, y la iglesia puede ser tu esposa, tus hijos, puede ser la congregación, y la persecución no necesariamente a veces viene por el hecho de decir yo quiero pegarle a alguien y matarlo. A veces es la actitud, a veces es esa palabra insidiosa, hiriente, otra vez en la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo, que en ese momento no se llamaba Pablo sino Saulo, él era más fuerte, dice yo a estos los tengo que matar. Y él suponía que perseguía a personas, pero aparece Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, toda persecución contra la iglesia del Señor es una persecución al Señor. Y el Señor puede aparecer al encuentro. Enseñanza, no persigas a la iglesia, porque estás atacando al Señor. A veces nosotros decimos, yo nunca tuve problemas con Dios, pero cuando tenés un problema con la iglesia del Señor, estás teniendo un problema con Dios. Y eso tiene que generarse una revelación en tu vida, de que eso es así. Por otra parte, te ayuda para que no te defiendas humanamente, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen algo, yo voy a responder porque no puede ser. Y bueno, estás actuando de la misma manera. Sino que vos tenés que saber que Dios va a aparecer y va a decir, es contra mí, no es contra vos, es contra Él. Y eso es algo grande, entender que Dios va a sacar la cara por vos y va a aparecer en la situación. Entonces, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Diferente a lo que puede pasar, porque no todo en estos días, porque no todo es igual. Nosotros a veces decimos, yo me congrego acá o vengo a la iglesia porque me siento bien, otro yo porque tengo una necesidad, y así, pueden haber miles de motivos. Cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor, él no buscaba al Señor, él buscaba perseguir a alguien. Cuando en su primer encuentro él no recibió un milagro de sanidad, se quedó ciego. La Escritura dice que él se quedó ciego. Al punto que las personas que estaban alrededor tuvieron miedo de lo que estaba pasando, se fueron y hubo una persona que lo tuvo que llevar de la mano. Y él, cuando escucha una voz y finalmente se da cuenta que es el Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él se rindió. Es decir, él no fue a decirle al Señor, yo quiero que hagas esto y esto y esto por mí. Primero, no tuvo un milagro de sanidad. No está mal, ¿eh? Por eso le contamos estos testimonios. Le digo, tenemos crédito de personas que se iban a operar y Dios intervino milagrosamente. Pero el milagro es la excusa para que descubramos algo grande de Dios. Es una excusa solamente de Dios, que quiere que vayamos más allá del milagro. Y acá en el apóstol
vemos que él, lo primero que le pasa, se queda ciego. No recibe un milagro. Y él no dice, yo quiero esto, y empieza a hacer un negocio con Dios. Y si me sanás, yo hago esto. ¿Qué quieres que yo haga? Es decir, él estaba dispuesto a servir a Dios a un ciego. Señor ciego, yo te quiero servir. Entonces vemos la actitud de alguien que encontró no algo, sino a alguien que se llama Dios y Señor. Tuvo una revelación. Entendió que se tenía que rendir a esa persona. Y nosotros tenemos que tener una revelación del Dios al cual servimos o queremos servir. Ahora, pasaron unos días y aparece alguien y le impone las manos y le trae una palabra del Señor y le dice algo. Le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? O sea, yo estuviera ahí, pero pará, estoy ciego, oraron recién por mí, me estoy reponiendo, no como hace día. Y me preguntás, ¿qué es lo que me detiene? Parecía ilógico, ¿no? Porque el Señor le dijo, mira, yo te escogí para que seas testigo. Después para ser un apóstol, pero primero para ser testigo. Todos podemos ser testigos. Y el Señor le dice, ¿pero qué es lo que te detiene ahora? Entonces, cuando nosotros escuchamos testimonios a lo largo de la Escritura, Hebreos 11 dice que estamos, y 12, dice que estamos rodeados de una nube de testigos de lo que Dios puede hacer. Yo le doy un ejemplo. Si yo encuentro en la Escritura personas que pasaron situaciones complicadas, hay una persona que a mí este tiempo me ha partido el corazón, que se llama Rispa en la Escritura. Es una persona del pueblo del Señor al cual le tomaron 2 hijos, lo ahorcaron, 5 nietos, lo ahorcaron 7 en total, suponiendo hacer justicia por algo en el pueblo del Señor en la antigüedad. Y esta persona va, se humilla, se pone en una peña a la roca, que es Cristo, y comienza a clamar a Dios. Si yo hubiese estado ahí, quizás digo, qué injusta que es la vida. Mis nietos no hicieron nada, mis hijos tampoco. ¿Por qué tengo que...? Sin embargo, ella llegó y saben que ella generó una bendición para todo el pueblo del Señor. Cuando se vio ese acto, porque ella tuvo una revelación de algo que estaba pasando más allá de ese acto cruel y de esa injusticia de la vida. Ahora, nosotros tenemos una vecina que era creyente. Ella le pasaron situaciones muy duras en la vida, con su esposo, con el que fue después su segundo esposo, con sus hijos, cada uno una historia más dura que la otra. Finalmente, uno de sus hijos con su nieto toma una pistola y se dispara enfrente de una casa y deja a los nietos parados allí. Esa persona ya era creyente, buscaba al Señor. Y después cuando yo escuchaba su historia me quedaba sin palabras. No tenía manera de qué le podía llegar a decir yo. Y por muchos años ella llegaba con un rostro duro al lugar donde yo trabajaba, así, con amargura en sus ojos. Pero algo pasó un día, que el Señor vino con una nueva llenura del Espíritu Santo, porque ella ya la tenía. Y de pronto ella se ve tan llena del Señor que se encuentra en el suelo riendo. La hija que no era creyente va y me habla y dice, Dani, no sé qué le pasa a la vieja. Así me dice ella. Con todo lo que nos pasa, encima loca. No volvía a mi casa, la voy a buscar a la iglesia y está ahí en ese estado. Y no sé qué pasó. Pasó la semana y yo me vuelvo a encontrar con su hija y también con la mamá. Y ella me dice, vos sabés qué, no lo puedo creer, dice, como es una nueva persona. Cuando yo charlé con la mamá, ya con un rostro diferente, con esperanza en sus ojos, me decía, yo todas las mañanas me despertaba con mi hijo que se había muerto, acá lo tenía. Y
y era una carga el vivir. Pero ahora, desde esto que Dios hizo en mi vida, me despierto y veo el rostro de Cristo y todo cambia. Porque cuando tenemos una revelación de lo que Él es y sus posibilidades, no hay nada imposible para Dios. Esos testimonios tienen que conmover nuestra vida hasta el punto de confiar en lo que Dios es, sus posibilidades y su justicia. Cuando nosotros vemos una persona que no tiene, que de hecho lo pasamos en una oportunidad acá, en una proyección, que no tiene piernas ni brazos, que se reían en el colegio, pero que hoy en día es un predicador y recorre el mundo dando testimonio y puede decir: yo doy gracias a Dios por lo que soy y como soy. Esa persona a mí me tiene que dejar un mensaje que con Dios todo se puede. Entonces nosotros encontramos acá la pregunta del Señor es: ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que pasó que te ha detenido? Y levántate. Cuando yo escucho una palabra de Dios, tengo que meterme en el espíritu de esa palabra. Cuando Lázaro estaba muerto, escuché una voz que le dijo: Lázaro, sal fuera. Y él salió, porque era una palabra de resurrección. Si vos lográs conectarte con el corazón de Dios y escuchás esta palabra, levántate, esa palabra debiera de tener un efecto de tu corazón, que así como Lázaro salió de una tumba, así como paralíticos caminaron, vos te tenés que levantar y comenzar a caminar con el Señor, porque hay una orden del Señor: levántate. ¿Qué te detiene? Y la respuesta es nada, si estoy con el Señor. Entonces Él lo hizo. Ahora, la primera revelación que tenemos que tener es de quién es Cristo. Cuando utilizamos la palabra revelación, es algo que no te lo puede dar una persona, un pastor, una institución, no te lo puede dar la universidad, no te lo puede dar un ser humano, porque la palabra revelación tiene que ver con entrar en un misterio de Dios, y el único que puede revelar los misterios de Dios es Dios. Entonces necesitas a Dios, necesitas al Señor para que te abra los ojos y puedas ver lo que no puedes ver. Y esa revelación y esa posibilidad está. Pero lo primero que nosotros tenemos que tener revelación es de quién es Cristo, de cómo estoy yo y de lo que Él quiere para mi vida. Y aún revelación de lo que me ha pasado durante mi vida. Porque hasta ahora quizás lo que ha pasado con mi vida es un misterio. O lo analizo humanamente y comienzo a hablar diciendo: todo esto es injusto. Pero acá en San Mateo 16:15 encontramos lo siguiente. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros captamos algo ahí, que Jesús había dado enseñanzas, palabras, milagros, había generado un llamamiento, pero lo más importante para él era saber qué había pasado en ese corazón y si esa persona entendía quién era él y qué representaba él para esa persona. Hemos tenido testimonios de lo que Dios puede hacer, enseñanzas, pero la pregunta es, de parte del Señor es: ¿qué soy yo para vos? ¿Quién decís y confesás que soy yo? Porque todo comienza con una revelación de quién es Él. Cuando aparece Pedro en el mar y de repente el Señor le soluciona un problema económico porque no había pescado nada y él tiene un milagro. Él tiene una revelación igual en uno de sus encuentros con el Señor de quién es Él. Y dice: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Entendió que Él no era bueno, que es lo que nos pasa a nosotros a veces. Pensamos que somos tan buenos, pero tenemos que tener una revelación, pero no para condenación, sino para salvación y para descubrir quién es Él. Ahora Él entendió las posibilidades de Dios. También entendió los milagros de Dios
Y él comenzó a seguir a Dios, primeramente por un llamamiento, pero luego porque era el que le aportaba soluciones con los peces. ¿Sí? Habrá llegado a la casa y le habrá dicho a su esposa, porque era casado: viejita, nos salvamos, se salvó la empresa. Tengo una persona que me resolvió los problemas económicos, el problema de trabajo, olvídate, con esta persona resolvemos todo. Pero lo que él no sabía, que ese milagro era excusa para conectarnos con algo más grande. El milagro que has recibido es la excusa para que vos sepas que hay algo más grande que sencillamente recibir ese milagro. Él comenzó a caminar con Jesús y en un momento tuvo que tener una revelación de quién es Él. Y el Señor le dice: bienaventurado eres. Nosotros podemos tener una bendición y no ser bienaventurados. Bienaventurado es feliz, dichoso, bendito, abarca la bendición. Hay gente que es bendecida allá afuera y no reconoce a Dios. Pero la bienaventuranza está, en este caso, para aquel que tiene una revelación de quién es Cristo. Y entonces al Señor le dice: mira, esto no es humano, esto te lo reveló el corazón del Padre. Ahora, si nosotros seguimos leyendo ahí los apuntes, vamos a encontrar después que Él tuvo la revelación de lo que tenía que hacer. Y finalmente, cuando aparece en el último capítulo del libro de San Juan, hablando con Jesús, Jesús le dijo cómo él iba a morir y de qué manera iba a glorificar a Dios con su muerte. Así dice la Escritura. Es decir, nosotros glorificamos a Dios con nuestra manera de vivir, pero también con nuestra manera de morir. Que nuestros últimos respiros en el Señor: gracias, Señor, te bendigo. Y como dijo acerca de David, habiendo servido a su generación, partió, porque es una vida de servicio. Hizo, consumado es, me pongo en tus manos, eres un Dios justo y estoy en tus manos. Entonces pero cuando él supo cómo iba a morir, él como que no lo aceptó totalmente. Porque dice que iba uno que se llamaba Juan, que iba más atrás de él, y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿y qué de este? No, es en un lenguaje arcaico, antiguo. Y Jesús le dijo: ¿qué a ti si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Sí? Y dice que ese dicho se extendió entre los hermanos, que ese apóstol no iba a morir. ¿Y saben algo? A veces hay interpretaciones erróneas. Porque el día que murió Juan, dijeron: che, se murió. No dijo Jesús que no se iba a morir, pero la Escritura no dijo que no se iba a morir, no. ¿Qué pasaría si yo no quiero que él muera? O sea, nosotros podemos interpretar mal a Dios. Ahí hubo una mala interpretación. Y Jesús nos dijo: no, le aclaro. A veces Dios no aclara nada. Te tenés que abrazar por fe con Él nada más. Pero el punto es, ahí en eso, que Él le dice: Señor, ¿y este? Y el Señor le dijo: ¿qué a ti? Busquen las versiones modernas de ahora. Y Él le está diciendo: Señor, yo tengo que morir y pagar un precio como yo no quiero. ¿Y este qué le va a pasar? Y entonces el Señor le dijo: ¿qué a ti? Que hoy en día es: ¿y a vos qué te importa? O sea, yo no me puedo estar comparando con los demás. ¿Y cómo aquel? ¿Y cómo el otro? Porque Dios dice: ¿y a vos qué te importa? Yo soy Dios. Voy a ver cómo vivís y también cómo partís de esta vida. No comencemos a compararnos, porque no es útil. Y porque ya sea o por vida o porque partamos en el Señor, todo es para la gloria de Dios. Todo. Entonces, nosotros encontramos que Él no lo acepta totalmente eso. De hecho, cuando es entregado, Jesús se escapa y se va. Pero finalmente, cuando Él tiene una revelación con el Espíritu Santo llenándolo y se para a ser testigo de lo que es Dios, finalmente Él pudo morir crucificado y dijo: al revés, porque no voy a morir como murió Jesús. Es decir, Él aceptó todo el plan de Dios progresivamente. Al principio no lo entendió, después no lo aceptó y finalmente lo entendió y lo aceptó. Entonces la revelación de Dios para nuestra vida es progresiva. Y también el rendimiento de nuestro corazón a ese plan también.
nosotros no debiéramos ser lo mismo que hace 10 años atrás. Debiéramos ser diferentes. Y si no lo somos, vamos a ir a las manos del Señor. Y si, Señor, yo dentro de 10 años quiero estar más parecido a vos. ¿Sí? Si busca parecerse a alguien, que sea como Jesús. Ahora, demos vuelta a la hoja. Hay un punto ahí que dice que la revelación hace lo que la explicación no puede hacer. Nosotros le podemos explicar a una persona el mensaje de salvación, pero mirá que yo lo explico, es duro, decimos. No tuvo una revelación. Podés todo el día explicarle. Todo en el Evangelio es revelación, todo. ¿Sí? Entonces la revelación hace lo que la explicación no puede hacer. Por eso el apóstol pedía espíritu de revelación sobre los hermanos. Él estaba preso y sabía que no se podía sentar con los hermanos. O estaba preso. Él fundaba una iglesia y capaz que a los 3 años aparecía. Pero cuando volvía a los 3 años, ahí habían pastores, diáconos, habían evangelizado toda la zona. ¿Y cómo hizo? No tenía internet, no tenían curso. ¿Cómo hizo? Uno de los puntos es lo que aparece acá, que lo vamos a leer. ¿Sí? Y el otro punto es la oración puede hacer lo que la fuerza natural no puede hacer. Y dice Efesios 1:15. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, personas que ya eran creyentes, diríamos, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros. Es decir, Jesús cuando tuvo 5 panes y 2 peces dijo, mirá la miseria que tengo. No dijo así. Él tenía una revelación del corazón de Dios y de lo que Dios podía hacer. Entonces dijo, Señor, yo te doy gracias. Y cuando lo puso en la mano de las personas, ahí se empezó a multiplicar. Cuando nosotros tenemos una revelación de lo que es Dios y lo que podemos hacer, vamos a tener una actitud agradecida con Dios. No nos vamos a andar quejosos. Y mirá cómo es aquel, y mirá cómo es la iglesia, y mirá cómo es mi trabajo, y mirá cómo es mi patrón. Agradecimiento. ¿Saben que esta gente, estos hermanos rechazaban al apóstol Pablo? Decían que era un apóstol falso. No lo querían recibir. Y él dice, Señor, yo te doy gracias por estos hermanos. El otro estaba. ¿Pero por qué? Porque él había descubierto por revelación que no es en la queja el obrar de Dios. Es una actitud agradecida y por fe que desata las posibilidades de Dios. Agradecer por tu casa, tu trabajo, tu familia, este país. No lo maldigas. Porque en esa actitud de bendición está tu bendición. Daba gracias. No me canso, no ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No podía estar con ellos, pero podía orar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él dice, miren, yo no puedo estar con ustedes, no puedo estar ahí, me gustaría, pero puedo hacer algo, puedo orar. Pero en la oración yo descubro algo. Voy a pedir que ustedes tengan un espíritu de revelación para conocerlo a Él. Porque si lo conocemos a Él, todo se soluciona, todo se acomoda, todo crece, todo funciona cuando tenemos una revelación de Él. Ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Oremos por la juventud, los adolescentes, tenés hijos, orá que haya un espíritu de revelación para que ellos se entiendan. Puede decir, y mirá que yo lo aconsejo, que se aleje de las malas juntas. Te va a cansar de aconsejarlo. Orá que haya una revelación de quién es Cristo. Y cuando lo vea, se va a abrazar como el apóstol Pablo y va a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No va a tener que andarlo apurando. Lo tengo que tener con la oreja larga, porque si no va a funcionar. No va a funcionar. Pero oremos ahí, creyendo. Y que sepan las riquezas, que sepan lo bueno que hay. Pero dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Saben que el Señor quiere que nosotros lo entendamos a Él. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que la iglesia, que la familia y que Dios nos entienda a nosotros.
Sí, pero no me entienden que yo no puedo. ¿No escuchó esa expresión? No me entienden. Pero no me entienden que yo estoy cansado. Pero no me entienden que yo no tengo tiempo. Entonces todos estamos buscando que nos entiendan. Vos te sentás y la discusión, pero este no me entiende. Lo peor es cuando queremos que Dios nos entienda. Pero el Señor tiene un espíritu de revelación para que vos lo entiendas a Él. Cuando vos vas y le decís al Señor, pero no me entendés que estoy cansado, y el Señor te mira y te dice, pero no me entendés que soy tu fuerza, pero no me entendés que no tengo plata, que la economía del país está mal, pero no me entendés que las riquezas están en mis manos, te dice el Señor. No te conviene que Dios te entienda a vos. No te conviene. Nosotros tenemos que entenderlo a Él. Y para eso tiene que venir un espíritu de sabiduría y de revelación. No es por razonamiento. Se trata primero, dice el apunte, de la revelación de una persona. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, la revelación la da Dios. La palabra Apocalipsis significa revelación, pero también significa algo más. Hay un elemento que se llama eschatos. Raro, pero hoy en día desecho. Es decir, vos vas y buscás en un baúl lo que te sirve, sobre todo cuando haces una mudanza, los que hemos hecho mudanza, ¿no, Mariela? Agarrás lo que te sirve y lo que no te sirve lo tirás. Porque tenés una revelación de lo que te sirve y de lo que no te sirve. Apocalipsis te enfoca los ojos en Cristo. Dice la revelación de Dios, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Es de Jesucristo porque viene de Él, pero es una revelación acerca de la persona de Cristo. Por eso el libro Apocalipsis no es un libro de historia, de cosas que están ordenadas. Primero viene esto, después, sino que es la revelación de una persona y que todos los tiempos y toda la historia están en Él, porque todos los tiempos están en Él. Dice la Escritura que los discípulos, los apóstoles, después que sucedían alguna cosa, dicen, entonces entendieron. Y nosotros a veces queremos ordenar la historia antes. Y Dios dice, no, camina conmigo y cuando estés conmigo vas a entender lo que pasa. ¿Sí? Por eso hay tanta discusión, no que esto primero, que esto después, que esto va a ser así, que la bestia viene allá, no, que la bestia está por allá. Pero lo primero, el primer texto te dice que es una revelación de Jesucristo. De una persona. Porque viene de Él, pero es acerca de Él, de lo que Él puede hacer y de cómo Él tiene dominio de la historia. Por eso en el capítulo 5, el libro Apocalipsis, Juan lloraba porque dice que no se podían desatar los sellos. ¿Y qué tenían los sellos? El desenlace de la historia de la humanidad. Entonces dice que él lloraba mucho y llegó un ángel y dijo, mira, no llores más. Porque nosotros estamos tan enfocados en el problema que lloramos y pensamos que es el problema. Y el Señor te dice, no mires más ahí porque ahí no está el problema. Dice, el león. Y cuando él se da vuelta dice que encuentra un cordero. Porque Dios mira las cosas distintas. Él venció y Él puede desatar la historia de la humanidad. Si Él puede desatar la historia de la humanidad, puede desatar tu historia. Porque Él tiene dominio de todo, pasado, presente y futuro. Él nos espera en el futuro. No le tengas miedo al mañana. Yo puedo ir a Rawson y sé que Dios ya está en Rawson. Y me espera en Rawson. Pero yo todavía no vivo el 2017 y Dios ya está viviendo en el 2017. Te espero acá con los brazos abiertos. No tengas miedo. En el 2017, ¿saben quién está? Lo único seguro que está es Dios. Eso te espera. Entonces dice, no llores más. Una revelación de quién es Él y que todo lo que hace está bien. Y después viene la revelación de cosas que van a suceder pronto.
Dios está interesado en lo pronto, no en lo lejano, en lo que va a pasar dentro de 1000 años. Porque lo que te afecta a nosotros es lo diario. Y ese es el interés de Dios. Pero está bien, todo lo que es escatología, no tengo problema con eso. Pero tenemos que empezar, no por hechos, por una persona que es Cristo. Puedes caminar con una persona sin tener revelación de quién es. Si logramos verlo, entonces se nos abren las escrituras y todo tiene sentido. ¿Saben que cuando muere Jesús, habían discípulos, habían unos que iban caminando a un pueblo que se llamaba Emaús, y dice la historia que iban tristes, debatiendo, discutiendo, qué habrá pasado, iban mal. Y de repente resucita Jesús y aparece y se pone a caminar con ellos. ¿Sí? Se pone a caminar con ellos. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente: que no se dan cuenta que es Jesús. Entonces siguen portando su tristeza y Jesús le pregunta, ¿pero qué pasa? Pero ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? O sea, si alguien te sabe que te pregunta, ¿qué te pasa? Pero vos sos el único que no está enterado de lo que me pasó. ¿No supiste lo que me pasó? ¿Cómo querés que esté? Pero si el que se te acerca al Señor dicen, pero ¿eres tú? No estás enterado. Esperábamos la salvación, la redención y lo terminamos matando. Hace 3 días que está muerto. Entonces dice que el Señor comenzó a hablarle. Vamos a leer acá, Lucas 24. Dice, iban hablando, 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Vamos a volver a repetir. ¿Cómo estaban los ojos? ¿Cómo estaban? No podían ver. Podían escuchar, pero no podían ver. Podían caminar con Dios, pero no sabían que era Dios. Tenían la escritura en la cabeza y no les servía. Yo puedo saber toda la Biblia de memoria, pero si no tengo la revelación y no tengo a Dios y no sé con quién estoy caminando, no me sirve. Pero tengo que tenerla. Dice, para que no le conociesen. Porque la revelación viene del Señor. Dijo, no, yo lo voy a dejar por un tiempo que caminen así. Entonces, el Señor dice, yo quiero que me acompañes y que confíes, pero yo no veo la cosa clara, pero confía. Camina conmigo por fe. Y en un momento se abren los ojos. Pero vamos a seguir leyendo. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Sí? Entonces él le dijo, el texto 25, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Qué quiere decir insensato? Que lo diga alguien, así yo me ahorro el trabajo y no se ofenden conmigo. ¿Qué quiere decir? Insensato. Muy bien, a él lo dijo. Se la agarran con él. Qué tonto que son. Tardos de corazón para creer. ¿Se puede ser tardo para qué? Para creer, no para entender, no para escuchar, sino para creer. Y lo más importante es creer. Vos que creas una palabra y estás hecho. Si yo no entiendo toda la Biblia, creo una palabra y se te acomoda la vida. Entonces dice, tardos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, esto que pasó, el Cristo y lo que pasaron ustedes como tristeza, era necesario. Eso no nos gusta a nosotros, porque no queremos pasar cosas que nos rompan la ilusión. Si yo me pongo a charlar con ellos, ¿sabe qué? Se me vino la ilusión abajo. Estoy desilusionado. ¿Cómo querés que esté? Estoy triste. Estoy desilusionado. ¿No? Y no sé, como dijo uno, me cortaron las piernas. No puedo caminar. Porque el sueño de él era, ¿cómo querés que esté? Pero era necesario. Es necesario que los sueños naturales se quiebren para dar paso al plan de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Es necesario que los sueños naturales se quiebren para dar paso al plan de Dios.
Y ahí comenzás a entender la justicia de Dios. Y no estás así, ¿cómo puede ser? ¿Me pasó esto a mí? ¿O le pasó esto al otro? ¿Cómo puede ser? Yo que tenía este proyecto y tenía pensado hacer esto y aquello. Entonces cuando Dios no te permite un pensamiento tuyo, es porque Él tiene un pensamiento más alto. Entonces no te pongas mal. Vos te tenés que refregar las manos y si se me quebró un pensamiento mío, qué bueno, debe haber un pensamiento más alto. Hay un pensamiento más alto siempre. Esto sirve para todos, para aquel, vamos a llevarlo a planos comunes, porque a veces como que queda una palabra. Aquel que tuvo en su corazón, dice, yo me puse de novio y no funcionó. Me rompió el corazón. Era necesario quizás. ¿Sí? Hay cosas que son necesarias, pero ¿por qué? Bueno, y démosle paso a Dios y cubramos el porqué en Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras, lo que de él decían. Miren, Jesús cuando tomó la escritura, no fue para enseñar algo, fue para encontrar a alguien y decir, mira, acá está. Cuando vos lees la escritura, a veces buscas una promesa, un mandamiento y está bien. Pero el punto es que en algún momento se te tiene que abrir la escritura para encontrar a Cristo. Te buscaba y te encontré. Y dice, le empezó a declarar, a hacerle más claro lo que la escritura decía, no acerca de una cosa, sino acerca de alguien, que era Él. Es decir, Dios se te tiene que revelar en la escritura a tu corazón. Si no, te va a llevar un conocimiento y nada más. Yo me puedo olvidar de detalles de la vida de mi esposa, de cosas que ella me ha contado, pero no me puedo olvidar de ella. Vos te podés olvidar de textos de la escritura y quizás hasta no te decís, yo no sé leer, pero no te podés olvidar de alguien cuando lo encontrás y cuando tenés un compromiso de vida. ¿Qué buscas en la predicación o cuando lees? ¿Buscas algo, un conocimiento o buscas al Señor? Porque si la actitud es encontrar al Señor, va a llegar un punto en que se abre y vas a encontrar a Cristo. Y ahí todo comienza a funcionar. Por eso un reclamo de Jesús era el siguiente. Vamos a leer el texto 31 y ya voy al reclamo de Jesús. Texto 31. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Dice, le fueron abiertos los ojos, ya no estaban más velados. Ellos tenían la Biblia, la escritura en la cabeza, en la mesita de luz, pero no veían al Señor, como nos puede pasar a nosotros. Pero el Señor está dispuesto a revelarse. Vamos a ir a un punto. Necesitamos revelación de los verdaderos estorbos en nuestra vida. Si hay una pregunta que dice ¿qué te detiene? Es porque quizás hay estorbos en nuestra vida. ¿Qué te detiene? Hay estorbos. Y vamos a ver la revelación de estas cosas. Porque nosotros vemos un estorbo donde quizás ese estorbo no existe ni está. ¿Sí? Hay un punto acá que dice, no podemos evitar que cometan injusticias con nosotros, pero sí podemos evitar que brote una raíz de amargura. Y habla del éxito de la raíz de amargura. El éxito de la raíz de amargura es que vos te la crees y que vos tenés razón. El éxito de la revelación es tener el entendimiento de lo que Dios quiere y que es Él el que tiene la revelación. Porque Dios supera las razones. ¿Saben lo que es la raíz de amargura? Dice Hebreos 12:15. Mirad, le habla a los hermanos, ¿sí?, a los que habían creído en Él. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Saben que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Y si no tenés la gracia de Dios, estamos listos. ¿Y cómo se puede? La gracia me alcanza para salvación, pero después yo tengo que alcanzar la gracia, que es regalo de Dios. Capacitación, revelación, fuerza, unción, todo eso está en la gracia. Pero dice, no sea que quizás alguno la deje de alcanzar. Cuidado con esto.
¿Y cómo es eso? Que brotando alguna raíz de amargura. La raíz no se ve. Hace un tiempo arranqué unos árboles en mi casa y todavía cuando cavo a veces encuentro raíces que están ocultas, no se ven, pero me afectan la cañería de la casa y traen problemas. ¿Cuál es el éxito de la raíz? Que yo no la veo, está oculto. Y dice brotando, es decir, primero fue algo como una semilla que brotó. Y saben que la amargura significa, ¿saben que eso lo comprendí no hace tanto tiempo? Porque agarré un diccionario, yo digo, bueno, a ver qué significa la amargura. Y no fue hace tantos años. Pues yo, alguien que está amargado y eso, amargura. Y empecé a buscar en el diccionario, porque Dios se vale de cosas naturales también. Empecé a buscar y resulta que amargura es una gran desilusión que se sostiene en el tiempo con tristeza a causa de una gran injusticia. Eso es la amargura. Es decir, si vos me comenzás a decir, o yo te digo, mira, es injusto lo que me hicieron, entonces, la verdad que es injusto. Y estoy desilusionado, es verdad, te desilusionaste. Y estoy triste, y también es verdad. Y tengo razón, y tenés razón. Todo, tenés razón. No puede ser que me hayan hecho en la iglesia, la verdad que no puede ser. No puede ser que me hayan hecho los pastores, la verdad que no, es verdad. Todo, tenés razón en todo. Pero no te amerita en la escritura que esa amargura esté ahí. Es una gran desilusión. Pero las grandes desilusiones te permiten abrazarte a algo que no es una ilusión, que es Dios. Y dice que esa raíz de amargura estorba, te detiene. Pero hay un problema y por ella muchos sean contaminados. Entonces vos te pones a charlar con alguien, es injusto lo que me hicieron. Es injusto. Pero mirá qué desgraciados que son desgraciados. Y si te escuchan tus hijos que andan jugando a la pelota, después si no, porque lo que le hicieron a papá. Y después no sabemos por qué no hay vida. Porque lo triste de la raíz de amargura es que tenés razón, pero que trae consecuencias malas y que contaminan a muchos. Yo me encuentro con personas charlando, ¿por qué no volvés al Señor? No, yo quiero que vuelva mi hijo. Yo algún día voy a volver porque sé que es bueno. Y vos charlás con él, con lo que le hicieron a mi viejo, que quiere que haga yo. Lo contaminó y capaz que tenía razón. Pero el Señor tiene un antídoto para eso y es la revelación de la justicia de Dios. ¿Por qué se nos tiene que revelar la justicia de Dios? Porque es un misterio. Fíjense lo que dice acá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Vamos a repetir esa palabra. Se revela. Otra vez. Se revela. Otra vez. Se revela. Escuchen, yo no lo puedo explicar. No se puede, tiene que ser una revelación. Y el único que te la puede dar es Dios. Y para eso tenés que estar con Dios. Tenés que ir a tu casa. Tenés que estar en un tiempo y decirle, Señor, vos y yo solos me tenés que revelar. El único que puede revelar es Dios. Pero hay una actitud que tiene que haber en tu corazón. Fe. Se revela por fe. Diga conmigo, por fe. Otra vez, por fe. Otra vez, por fe. Vos tenés que ser tan sencillo y humilde de saber que no lo sabés todo. De que no tenés la razón en todo. Y de que hay alguien que puede revelar cómo está tu corazón. Pero después que te revela tu corazón, te revela lo que Él puede hacer y el propósito de Dios para tu vida. Si no, no lo vas a descubrir. Y Dios te va a preguntar, ¿qué te detiene? Levántate. Pero no solo se revela por fe, sino para fe. Nosotros vemos a Pedro, escuchan la palabra del Señor, seguime, le dice el Señor. Bueno, lo sigo, andaba por la tierra caminando.
Después le dijo, vamos a llevar este barco allá al fondo. Bueno, si con tu palabra lo voy a hacer. Y se fueron al fondo. Y otro día, vamos a cruzar el lago, cada vez peor, ¿no? Si cansado toda la noche, vamos a pescar donde se supone que no hay. Después encuentra el milagro, entonces su fe va creciendo, funciona. Voy caminando con él en la tierra, veo milagros. Me dice que vaya al profundo de la mar, donde trabajé toda la noche como loco y no conseguí nada y funcionó. Hay peces. Ahora me dice que atraviese en medio de la oscuridad del mar, que voy a pasar. Se levanta una tormenta, se queda dormido. Dice, Señor, ¿te quedaste dormido? No, si yo estoy acá. Y para la tormenta. Entonces cada vez su fe se iba ensanchando. Y de pronto un día dice, bueno, mirá, te tomé una materia acá, pero vamos a ponerla más complicada la cosa todavía. Vamos a ir al mar, se levanta la tormenta y Jesús ya no está en el barco dormido, ni siquiera en el barco, ni dormido. Y todos preguntándose, vos escuchaste, sí, el Señor dijo que pasemos, pero ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Esto es injusto. Si nosotros servimos a Dios, ¿por qué tanta adversidad? Si tuvimos una palabra de Dios, ¿por qué es injusto? Y estamos con que es injusto. Ustedes me tienen que entender, vos entendiste bien lo que dijo el Señor. Dijo que pasemos, sí, pero parece que nos vamos a morir acá. ¿Cómo puede ser que si sirvo al Señor, que si me dice que voy a pasar y ahora estamos en esta situación? Y todo ahí, ¿no? Sacando con un tarrito agua. Y las olas que van y que vienen. Y de repente aparece Jesús caminando en el mar. Lo más pancho. Y la escritura dice que hacía como que pasaba, ¿no? Pasaría silbando. Tranquilo. Y dice, ¿quién es este? Porque no... Mira, cuando todas las cosas van bien, quizás no tener una revelación de Dios, o quizás por los milagros, te das cuenta. Es el Señor. Pero cuando todo va mal, por más que sea el Señor y te hable y te aparezca, no te das cuenta, te parece peor. Se lo compara con algo, pero más chiquito, ¿no? Hay un problema. Se acerca alguien, pero que no se entere el pastor. Uy, apareció el pastor. Apareció el fantasma. Cuando quizás te trae la solución. Cuando aparece Jesús y un fantasma. Todo un fantasma. Peor no nos puede ir, dice. Aparece esto. O sea, lo que mejor te puede pasar es que aparezca el Señor en tu vida, aunque no te das cuenta. Pero Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine al agua. Porque él había empezado a tener una revelación progresiva de lo que Dios era y de lo que podía hacer. Y que si Dios había dicho que iban a cruzar el lago, lo iban a cruzar. Lo iban a cruzar. ¿Y qué pasó? Él empezó a caminar en las aguas. Y él tuvo una revelación de lo que Dios podía hacer. Y que no es lo fundamental que todo esté estable, que todo esté bien, sino que lo fundamental es que tengas una palabra en tu vida. No importa la situación. Si tenés una palabra de parte de Dios, vas a vivir y vas a llegar al punto y al destino donde Dios te quiere llevar. Y caminó. Y después en estas historias del mar, ¿saben que en ese lago, en 40 minutos ellos podrían haber pasado al otro lado? 10 horas y remando y tirando agua y todos cansados, como perros diríamos, no habíamos llegado ni a la mitad. Cuando en 40 minutos dice, pero ¿por qué tardamos tanto? Si el Señor nos dijo una palabra. Pero dice que cuando el Señor dio una palabra, en una oportunidad calmó la tormenta. Pero en esta otra dice que al instante estuvieron en la otra orilla. El Señor agarró el barco, estaba acá, pum, tac. Lo que le tardó de mover la mano de acá para allá, en el aire, volando, no sé, el primer bote volador. Al instante, originalmente dice automáticamente. No creamos que lo que nosotros vemos como un problema para Dios es un problema grande, imposible. Cuando Él toma tu vida y tu bote, necesita mover la mano, nada más. Y lo que no lograste en días, en horas, en años,
por una palabra de Dios y por creerle a Dios, todo funciona. Necesitamos una revelación de Dios. Cierra tus ojos.